20 años construyendo, y esa noche ni una silla con mi nombre. Subí las escaleras y escuché voces familiares que me helaron la sangre. No provenían de la casa. Venían del teléfono de Clara, justo cuando pasaba frente a su puerta. La pantalla brillaba en la oscuridad. Ella estaba viendo un video, me vio y sonrió. «Mira qué guapo tu hijo anoche», dijo, girando el móvil hacia mí. Y entonces lo vi. Andrew, de traje azul oscuro. Mi hijo. Rodeado de hombres enchaquetados, alzando una copa de vino como si estuviera cerrando el trato del siglo. Un letrero en dorado cruzaba la parte inferior del video. Cena de gala, 20 años de Whitmore & Co. 20 años. La empresa que ayudé a fundar. Y yo, sin saber nada. Lo supe por un mensaje reenviado por error. Ni siquiera fue Andrew quien me lo dijo. Fue Clara, la vecina, que me enseñó en su móvil una foto en la que aparecía él, mi hijo, de traje azul oscuro, con esa sonrisa que reservaba para las cámaras, alzando una copa de vino junto a un grupo de hombres enchaquetados. ¿Ya viste lo del evento de tu hijo?, me dijo con la mejor intención del mundo. Yo fingí que sí, que por supuesto. Pero mi voz tembló. Clara no lo notó, o si lo notó, fue tan buena que no dijo nada. Regresé a casa sola, con el bolso colgando de un brazo y las llaves temblando en la otra mano. El suelo del pasillo crujía igual que cuando Andrew era pequeño y se escapaba a la cocina en la madrugada por un trozo de pastel. Él tenía 7 años cuando escribió con rotulador rojo sobre el refrigerador: «Mamá, cuando sea grande, tú estarás en todo lo que yo construya». Yo nunca borré esa frase. Hasta esa noche. Abrí el refrigerador, como por inercia, y ahí seguía, tenue pero legible. Tomé un paño húmedo y la borré. No me invitaron. No a una comida cualquiera. Era la cena por los 20 años de la empresa que yo misma ayudé a fundar con mis ahorros, con mis noches sin dormir, con mi jubilación invertida hasta el último céntimo. Una cena para celebrar el inicio de todo, pero sin la mujer que estuvo ahí cuando no había ni sillas en la oficina. Me senté en la cocina con la taza de té intacta frente a mí. Quería entender, pero lo único que escuchaba era esa frase estúpida que me repitió Andrew cuando finalmente le pregunté por teléfono. «Solo fue una cena, mamá». Como si no supiera lo que significaba. Como si no recordara que durante 20 años cada aniversario lo celebrábamos los dos, aunque fuera con pan tostado y café barato. El olor del pan tostado me recordaba a los domingos con mamá. Y ahora lo único que sentía era el silencio. Un silencio frío, lleno de distancia. Intenté buscarle explicación. Quizás fue Melissa. Ella nunca quiso que yo apareciera demasiado. Decía que el pasado debía quedarse donde está, en las fotos antiguas, mamá. ¿Cómo se borra para una madre de una historia sin que ella lo note? Tal vez esa noche empezó algo, no una venganza, sino una memoria que se negó a morir. Suscríbase para no perderse las próximas historias que, como esta, tocan lo más profundo del corazón. Tal vez tenía razón, o tal vez le convenía que yo ya no figurara, que me desdibujara, poco a poco, de los eventos, de las decisiones, de la historia misma de la empresa. Pero esa cena, esa noche con música en vivo, discursos, homenajes, brindis. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo? Me asomé por la ventana y vi la silueta de la casa de Andrew al otro lado de la calle. Las luces estaban apagadas ya. Supuse que dormían. Yo no. No pude. Esa noche volví a abrir la caja de madera donde guardaba los recibos originales del préstamo inicial. 400,000 pesos mexicanos. Con mi firma. Con la fecha. No los mostré nunca. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque creía en él. Porque era mi hijo. Porque quería que supiera que, aunque su padre ya no estaba, su madre creía. Ahora entiendo que no se trata de reconocimiento. Se trata de respeto. Esa noche también encontré una carta vieja, de cuando él tenía 17 años.
Me prometía llevarme a París cuando la empresa tuviera éxito. Decía, no quiero ver la Torre Eiffel sin ti. Yo ya no quiero verla. O quizás sí, pero no con él. No lloré. Solo apagué la lámpara y me acosté con ropa, con zapatos, con todo. Como si mi cuerpo también se negara a aceptar que había sido apartada. Y mientras la madrugada avanzaba, me repetía en silencio. No fue solo una cena, fue una decisión, una forma de decirme que ya no soy parte. Y lo acepté, no con rabia, no con gritos, con una calma que da miedo. Porque cuando una madre empieza a guardar silencio, es porque está comenzando a tomar nota. No me fui, solo me estaba preparando para volver con otra fuerza. Dicen que todo pasa tan lento a los 78, pero hay silencios que llegan de golpe y lo llenan todo. Esa noche, después de ver el video, no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta que el sol comenzó a pintar las cortinas de naranja. El té se había enfriado, la taza seguía ahí, igual que yo. Inmóvil, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Sobre la mesa aún estaba la caja de galletas que había preparado. Las de mantequilla, con formas de corazón. Las mismas que Andrew adoraba cuando era niño. Las había horneado esa mañana, pensando que quizás pasaría a verme antes del evento, que tal vez, como otros años, me diría, «Mamá, ven aunque sea un ratito, tú sabes lo importante que eres». Pero nadie tocó el timbre. Nadie preguntó por mí, ni siquiera para decir gracias. Esa caja de galletas seguía intacta, y aún olía a cálido, a infancia, a lo que ya no soy. Me levanté despacio y abrí la ventana para que saliera el olor. No porque no me gustara, sino porque me dolía demasiado tenerlo tan cerca. Hace 20 años, cuando Andrew me dijo que quería empezar su empresa, tenía los ojos llenos de ideas y los bolsillos vacíos. Yo tenía algo más que dinero. Tenía fe. Vendí la casa de verano que su padre y yo habíamos comprado en la costa de Almería. No lo pensé 2 veces. Firmé los papeles con manos temblorosas, pero con el corazón firme. Era por él, por su futuro, por el apellido que llevaba en la sangre. Después retiré anticipadamente parte de mi pensión. Y cuando el banco me pidió justificación, dije que era para tratamientos médicos. Mentí. Pero no me arrepentí. Durante los primeros años de la empresa no había sueldos, solo facturas. Y yo llevaba el café, limpiaba los baños de la oficina alquilada y cosía las cortinas con retazos de mi taller. Nunca pedí un cargo, ni un título. Solo quería que supiera que estaba con él, que no había sueño demasiado grande mientras su madre estuviera al lado. Una vez, en una reunión con inversores, uno de ellos me preguntó, ¿y usted qué papel tiene en todo esto? Andrew se rió y dijo, ella es mi inspiración. No lo dijo con desprecio, pero tampoco con orgullo. Y ese día entendí que mi lugar no estaba en la mesa. Estaba en la cocina, haciendo galletas. Con el tiempo, la empresa creció. Contrataron asistentes, asesores, abogados. Y yo me fui volviendo cada vez más invisible. Lo curioso es que una madre no se da cuenta en qué momento deja de ser vista. Hasta que un día lo nota todo de golpe. Como esa caja de galletas, tan presente, tan hecha con amor. Y sin embargo, nadie la toca. Me acuerdo cuando lo acompañé a su primer viaje de negocios. Dormimos en una pensión barata y compartimos un bocadillo en una plaza. Me miró con ternura y dijo, «Un día esto cambiará, mamá. Tendremos chofer y oficina con vistas». Él tuvo eso. Yo no tuve siquiera invitación a la cena. Quizás fui ingenua. Quizás confundí amor con entrega total. Y pensé que algún día, cuando todo estuviera hecho, él volvería a mirarme como al principio. Pero ahora sé que hay amores que, si uno no se cuida, se vuelven costumbre. Y las costumbres se olvidan.
En algún momento pasé de ser el centro de su universo a convertirme en su sombra. Y las sombras no se sientan a cenar en galas. Las sombras no tienen voz en los discursos. Esa mañana, cuando el reloj marcó las 8, me puse el delantal sin pensarlo. Encendí el horno y preparé más galletas. No porque creyera que él aparecería, sino porque una parte de mí aún no sabe cómo dejar de ser madre. El teléfono no sonó. La casa olía dulce, pero en el fondo yo me sentía amarga. Me senté junto a la ventana, mirando el reflejo de mi rostro en el vidrio. Había arrugas que no recordaba. Había silencio donde antes había risas. Y entonces, sin darme cuenta, solté un suspiro. Largo, hondo, como quien vacía el alma en un solo aliento. Un suspiro que nadie escuchó. No hubo portazos, ni palabras altisonantes, tampoco notas dramáticas sobre la mesa. La dignidad no hace ruido. Pero cuando despierta, todo cambia. Esa mañana me desperté antes del alba, como siempre. Puse agua a hervir para el té, pero esta vez no me senté a esperar. Fui al armario y saqué la caja azul donde guardaba los documentos importantes: pasaporte, póliza del seguro, el testamento. Ese testamento que había escrito con tanto amor y con tanta ingenuidad. Mi letra seguía allí, temblorosa pero convencida. Para mis hijos, todo lo que tengo, porque todo lo que tengo fue por ellos. Lo leí en voz alta y sentí que no me reconocía. ¿Qué había dado yo a cambio de esa frase? Mi casa, mi salud, mi nombre, incluso. No era cuestión de castigo, era cuestión de memoria. Y yo necesitaba que, si un día ya no estoy, alguien recuerde quién fui. Tomé el testamento viejo, lo doblé con cuidado. No lo rompí, no porque me diera pena, sino porque una madre nunca rompe lo que escribió con amor. Pero lo dejé al fondo del cajón, cubierto por sobres viejos, como quien entierra algo que ya no late. Ese mismo día llamé a la notaría. Pedí cita con la señora Rosales, la misma abogada que me ayudó con los papeles de la casa. Ella me recibió con té y un «¿Cómo está usted, doña Margaret?», que sonaba a abrazo. «Quiero actualizar mi voluntad», le dije. «¿Está segura?» «Estoy viva», respondí, «y esta vez quiero que mi vida se note en lo que dejo». No temblé, no dudé, y salí de esa oficina con un nuevo documento en el bolso y algo parecido a un suspiro contenido durante años. Esa misma tarde fui a la peluquería. Entré sin cita. «¿Qué desea, señora?», me preguntó la joven. «Córteme el pasado», dije, «hasta donde llegue la tijera». No me reconocí en el espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue bueno. Luego pasé por la tienda de maletas. No buscaba una muy grande, solo una que rodara bien y no hiciera ruido. Elegí una roja con líneas doradas, como las que veía en los escaparates de Roma cuando George y yo soñábamos con viajar. Él nunca pudo cumplirme ese viaje, pero me dejó suficiente para hacerlo por los dos. Regresé a casa y abrí la computadora. Busqué Tour por Italia para mayores de 65. 3 semanas. Roma, Florencia, Venecia. Desayuno incluido. Y tiempo libre para perderse entre ruinas, plazas y gelatos. Reservé. Nombre completo: Margaret Whitmore. Sin acompañante. Confirmación recibida. Pago efectuado. Viaje soñado. En marcha. Me quedé mirando la pantalla. Y una frase vino a mí, como susurro del alma. No, hace falta que me inviten. Esta vez voy por mí. No fue rebeldía. Fue memoria. Fue cuerpo que despierta después de años de adormecimiento. Esa noche, mientras guardaba ropa en la nueva maleta, encontré una bufanda azul que George me regaló para nuestro 10º aniversario. La coloqué encima, doblada como si él aún me cuidara el cuello. Luego pasé por la cocina. La caja de galletas aún estaba ahí. Pero esta vez no la toqué. No me dolió. Solo la miré como quien se despide de una costumbre. No iba a dejar de ser madre,
pero por primera vez iba a empezar a ser mujer. Me senté en el sofá con una copa de vino, el mismo que Andrew alzaba en esa cena a la que no fui, y me permití brindar. Por mí, dije en voz baja, por lo que he dado, por lo que aún soy. No esperaba aplausos, ni redención. Solo esa calma que se instala en el pecho cuando una por fin se elige a sí misma. El teléfono no sonó, y esta vez no lo esperé. La maleta estaba lista, el pasaporte también, y mi historia comenzaba a escribirse otra vez, con letra firme, sin testigos, pero con dignidad. La mesa estaba puesta para 3, sin manteles bordados, sin copas de cristal, solo tazas de porcelana y un plato con galletas que no pensaba ofrecer. La casa olía a cera de lavanda. Había encendido una vela antes de que llegaran, no por ellos, sino por mí, para recordarme que incluso en las noches más oscuras, una llama pequeña puede cambiarlo todo. Andrew y Rachel llegaron juntos. No me sorprendió. En los últimos años se habían acercado demasiado entre ellos. Demasiado poco a mí. Entraron sin mirar alrededor, como si esta casa, mi casa, fuese ya solo un lugar de paso. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Rachel, ajustándose la chaqueta sin quitarse el bolso. «Tomen asiento», les dije, señalando con suavidad las sillas frente a mí. Ellos se sentaron, no por respeto, sino porque sabían que había algo que no podían evitar. Yo me senté al otro lado con una carpeta gris sobre el regazo, la misma donde guardé, durante años, sus nombres envueltos en amor. «Les agradezco que hayan venido», comencé. «No les quitaré mucho tiempo, solo necesito que escuchen». Rachel bajó la mirada al suelo. Andrew cruzó los brazos, incómodo. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Era una copia del contrato original de inversión, la escritura de constitución de la empresa. Mi nombre aparecía con tinta azul, al lado de la palabra aportante principal. Este documento, dije, fue firmado hace 20 años. Con él empezó todo. Andrew lo tomó, lo leyó en silencio. Y por primera vez vi un rastro de vergüenza en su rostro. «Aquí está también la transferencia bancaria», continué, entregando otro papel. 1.400.000 pesos mexicanos salieron de mi cuenta. Rachel tragó saliva. Andrew se pasó la mano por la frente. «Mamá, esto ya lo sabemos, solo que no pensamos que...» «No pensaron», interrumpí, «no pensaron en recordarlo». Saqué el testamento antiguo. Lo puse en la mesa. Y junto a él, el nuevo. Este era el documento donde ustedes aparecían como herederos. Y este, dije, deslizando el otro con calma, es el que ahora tiene validez legal. Andrew abrió la boca, pero no dijo nada. Rachel parecía a punto de llorar, pero se contuvo. Yo, en cambio, respiré hondo. No los culpo por haber olvidado detalles, todos lo hacemos. Pero hay olvidos que duelen como cuchillos. Guardé los papeles sin esperar respuestas. Y entonces él habló. «Mamá, ¿todo esto por una cena?» «Sí», respondí mirándolo a los ojos, «por una cena». Se quedó callado. Una cena donde se celebraban 20 años de esfuerzo. Y yo ni siquiera fui mencionada. Ni un asiento, ni una palabra, ni un gracias. Andrew se removió en la silla. Rachel bajó la cabeza. «Tú dijiste, mamá, solo fue una cena». «Y sí, hijo mío. Fue la única cena donde yo merecía ser la invitada de honor». El silencio cayó como un telón. Pero no fue incómodo. Fue necesario. Yo no les pido disculpas, tampoco explicaciones. No necesito que me quieran más. Solo que me respeten. Me levanté con calma. Fui a la cocina. Volví con 3 sobres. Los dejé sobre la mesa. Este es el resumen financiero de mis activos actuales. Este es el registro del Nuevo Testamento. Y este, dije, mirando a Andrew, es el acuerdo de retiro voluntario que pienso presentar al consejo de la empresa. Con él dejo de ser la madre del fundador y paso a ser la inversora con voz propia. Él parpadeó. Parecía no entender que la mujer que tenía delante ya no era mamá.
Era Margaret, con nombre, con historia, con decisión. No se preocupen, no les quitaré nada que les pertenezca. Solo recupero lo que olvidaron reconocer. Rachel rompió el silencio. Mamá, no sabíamos que te sentías así. La miré con ternura, pero sin debilidad. Yo tampoco lo sabía. Hasta que me vi sentada sola, con una caja de galletas que nadie vino a buscar. Andrew se incorporó. Parecía querer decir algo. Pero no lo hizo. Yo no necesitaba sus palabras. Necesitaba este momento. Pueden irse si lo desean, les dije con voz tranquila. La puerta está abierta. Pero si algún día quieren hablar como adultos, yo estaré aquí. Con el té listo. Y el respeto sobre la mesa. Ellos salieron en silencio. No hubo abrazos. No hubo portazos. Solo el eco de una verdad que, por fin, fue dicha. Me quedé sola en la sala. Y por primera vez, no sentí soledad. Sentí libertad. Yo crié a Rachel para que fuera fuerte. Y a veces me pregunto si confundió la fuerza con el desprecio. Después de la reunión con Andrew, pensé que el silencio sería lo siguiente. Pero Rachel llegó a casa 2 días después. Entró sin tocar, como si nada hubiera pasado. Así que ahora nos castigas como si fuéramos niños, me soltó desde el pasillo. Ni un saludo, ni un ¿puedo pasar? Solo la voz alta, llena de algo que ya no era decepción, era orgullo herido. No estoy castigando a nadie, le respondí con calma. Solo he tomado decisiones. Se plantó frente a mí, con los brazos cruzados y una mirada que no me recordaba a mi hija, sino a alguien que necesitaba ganar. ¿Y Melissa? ¿También la borraste del testamento? No fue necesario, dije. Ella se borró sola. No lo esperaba. Se quedó quieta. Y bajó los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, pareció no tener respuesta. Mamá, ¿de verdad vas a dejarnos fuera, después de todo lo que hicimos por ti? La miré. No con rabia. Con ese tipo de mirada que solo una madre puede sostener cuando ya no espera nada. ¿Qué hicieron por mí, Rachel? Todo. Te cuidamos, estuvimos pendientes, fuimos tus hijos. No, hija, no eran hijos, eran herederos. Y en cuanto sintieron que ya no había nada que heredar, desaparecieron. Silencio. Denso. Casi doloroso. Y entonces, como ensayado, apareció Melissa. Entró con su típica fragancia floral y una expresión que habría conmovido a cualquiera, menos a mí. Doña Margaret, dijo con voz rota, yo sé que no he hecho las cosas bien, solo quiero decirle que lo siento, de verdad. Se sentó en el borde del sofá. Tomó mis manos. Sus dedos temblaban, o fingían temblar. Sé que me equivoqué, que debí defenderla, pero quiero enmendarlo. Por un segundo, casi le creí. Hasta que me miró demasiado directo, demasiado exacta, como quien sigue un guión. Entonces me levanté. Fui hasta el escritorio. Saqué un pequeño grabador y lo encendí. Sus voces salieron nítidas. Si logramos que firme el cambio de poderes, la empresa será nuestra. Ella ya no entiende nada. Era la voz de Melissa, clarísima. Rachel se puso de pie como un resorte. ¿Qué es esto? La verdad, respondí. Melissa palideció. Sus labios se tensaron. Intentó decir algo, pero solo emitió un leve «no es lo que parece». Escuché cada palabra, cada plan, cada mentira dicha cuando pensaban que yo dormía o que no escuchaba. «No tenías derecho a grabarnos», gritó Rachel. Y ustedes no tenían derecho a borrarme de mi propia historia. Saqué 3 sobres. Los dejé en la mesa. Aquí están los documentos que confirman que han sido excluidas de mi testamento y de cualquier beneficio financiero. La casa, los ahorros, la participación en la empresa. Todo ha sido reasignado. Melissa rompió en llanto. Pero no un llanto sincero, sino ese llanto frustrado de quien pierde algo que daba por asegurado. ¿Y se puede saber quién heredará todo?, escupió Rachel. Eso no les incumbe ya. Pero puedo decirles algo. Las cosas no se heredan solo por apellido, se heredan por presencia, por cuidado,
por lealtad. Rachel tomó su bolso y salió sin decir adiós. Melissa la siguió, aún murmurando excusas que nadie escuchaba. Andrew se quedó sentado después de que Rachel y Melissa salieron dando portazos. No dijo nada al principio, se limitó a mirarme. Pero esa mirada ya no era la de un hijo buscando consuelo. Era la de un hombre confundido y, tal vez, un poco asustado. «Mamá», empezó, pero la voz le tembló. «Yo no sabía lo del audio, no estaba metido en eso. No me metas en el mismo saco que ellas». Me acerqué despacio, no con rabia, con esa calma que una madre tiene cuando va a decir la verdad más difícil de su vida. «¿Y tú qué sabías, Andrew? ¿Sabías que tu esposa me consideraba un estorbo, pero no dijiste nada? ¿Sabías que me estaban apartando poco a poco, pero preferiste mirar hacia otro lado?» Él bajó la mirada. «Yo no quería problemas, mamá. Quería paz en casa». «¿Paz?», dije, sintiendo cómo me ardían las mejillas. «¿Y la paz de esta casa? ¿Y mi lugar en tu historia? ¿Te parece que yo tuve paz cuando vi en un video de gala a mi propio hijo celebrando 20 años sin invitar a la persona que hipotecó su futuro por el tuyo?» Andrew tragó saliva. Le costaba sostenerme la mirada. «Tú sabes que te quiero, mamá». «No, Andrew, no lo sé. Porque el amor no se dice con la boca llena de copas en una gala donde tu madre no tiene ni silla. El amor se demuestra, y tú llevas años sin demostrar nada». Se levantó de golpe, empezó a caminar por la sala. «Yo no sé cuándo empezó esto», dijo, «cuándo te volviste tan dura». «¿Dura? No, hijo. Lo que pasa es que ya no soy blanda. Porque ser blanda me costó años de silencio. Me costó ver cómo pasabas por delante de mí como si fuera invisible. Me costó quedarme en casa mientras tú usabas mi apellido para hacerte un nombre. Y luego lo borrabas de los discursos». Andrew volvió a mirarme, esta vez con los ojos brillantes. «Mamá, tú fuiste la que me enseñó a soñar, la que me empujó. Pero también fuiste exigente. Nunca te conformabas, siempre querías más de mí». Sentí un nudo en la garganta. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que te quise demasiado fuerte?» Él asintió sin palabras. Me acerqué. Levanté el contrato de inversión original. Lo puse entre nosotros. Esto no lo firmé para exigirte nada. Lo firmé para sostenerte, para que nunca sintieras que estabas solo. Y aún así terminaste construyendo un imperio donde yo no tengo ni voz, ni silla, ni nombre». Andrew dejó caer los brazos. Parecía más pequeño de lo que recordaba. «Yo te fallé, ¿verdad?» Asentí, con dolor, pero también con verdad. «Sí, Andrew, me fallaste. No por no invitarme a una cena, sino por dejar de verme como tu madre y empezar a verme como una molestia. Como un archivo viejo que se guarda en el cajón y se olvida». Silencio, largo, hasta que él susurró: «No sé cómo arreglar esto». «Yo sí lo sé», dije. «Empieza por no darme por sentada nunca más. Ni como madre, ni como mujer, ni como la persona que, cuando tú no tenías nada, lo dio todo por ti». Y me fui. Lo dejé solo en el salón, con los papeles, los recuerdos y la consecuencia de sus decisiones. Me quedé sola en la sala. Y por primera vez no me temblaban las manos. Fui a la cocina. Me serví una taza de té. Y respiré hondo. No celebré. No me sentí vengativa. Me sentí libre. Durante años viví creyendo que el amor se premiaba con más amor. Pero aprendí que el amor también necesita límites. Y que el perdón no significa permitir que te quiten la voz. A veces, el mayor acto de amor hacia los demás es alejarse antes de que terminen de destruir lo que una construyó con tanto dolor. Esa noche, en lugar de mirar el teléfono, encendí la radio. Sonaba un aria de Verdi. Y mientras el canto llenaba el aire, entendí algo que quizás usted, que me escucha, también se ha preguntado. ¿Cuánto cuesta una traición? La respuesta no siempre es rabia. A veces es tan simple como esto. El precio de traicionar es quedarse fuera.
La tarde había caído sin prisa. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el reloj marcaba las 5:10. Justo la hora en que, cuando era niña, Lisa venía corriendo de la escuela y gritaba desde la puerta: «Abu, pon la tetera». Pero hacía meses que nadie gritaba mi nombre con ese tono. Y hacía semanas que las tazas de té estaban apiladas, limpias, en silencio. Estaba en la cocina, doblando una servilleta sin razón, cuando escuché los pasos. Lentos, dudosos, como los de alguien que no sabe si será bienvenido. Toqué mi blusa para alzarla y abrí la puerta. No me hizo falta preguntar nada. Lisa estaba ahí, con los ojos llenos de culpa y las manos vacías. Y aún así, parecía cargar el mundo entero. «Hola, abuela». «Hola, hija». Nos miramos unos segundos. No había reproches en mis ojos, solo una herida abierta, que aún sabía cómo perdonar. «¿Puedo pasar?», dijo bajando la voz. «Claro que sí», respondí. Siempre puedes». Caminó hasta el comedor como quien regresa a un lugar sagrado. Todo seguía en su sitio, las sillas tapizadas, el florero de cristal con ramas secas, y en la esquina, la foto de George con ella en brazos. Tenía apenas 2 años. «He estado pensando mucho en usted», empezó. «Y yo en ti». Se sentó en su lugar de siempre, al lado de la ventana, la misma silla que, de niña, empujaba con fuerza para que hiciera ruido. Ahora lo hizo en silencio, como si le pesara el alma. «Lo siento, abuela, por no hablar, por no estar». A veces, hija, no hablar también es una forma de estar, aunque duela. Me levanté sin decir más y puse agua al hervir. Saqué las tazas de porcelana con bordes dorados, las de los domingos, las que solo usaba con ella. Cuando volví con la bandeja, sus ojos brillaban. Y no solo por el vapor del té. «Ayer mamá se enteró que vine a verte la semana pasada». Me gritó. Dijo que estaba traicionando a la familia. «¿Y qué le dijiste?». Lisa bajó la mirada. Luego me la sostuvo con fuerza, como cuando era niña y me pedía permiso para algo muy importante. Le dije que no me importa si se enfada, que si tengo que elegir, prefiero perder a mi madre antes que perderla a usted. Yo no soy de llorar fácilmente. Las madres mayores aprendemos a aguantar. Pero algo en su voz, en esa frase tan sencilla y tan brutal, me desarmó. «¿No tienes miedo de que tu madre te aleje?», pregunté, apenas en un susurro. «Yo solo tengo miedo de perderla a usted». No hubo respuesta posible. Solo el silencio compartido. Ese que no duele, sino que cura. Tomó la taza entre las 2 manos. Sopló con cuidado. Y sorbió como cuando era niña. «¿Se acuerda cuando me enfermaba y usted me hacía té con limón y miel?». «Sí. Y tú hacías cara de asco, pero te lo tomabas igual». Rió. Rió con los hombros. Con la nariz. Con el alma. «Pensé que usted no me iba a perdonar. Yo pensé que tú no ibas a volver». Se miró las manos. Tenía las uñas mordidas. Siempre fue su manera de ocultar la ansiedad. Cuando la vi defendiendo su lugar, su nombre, su memoria, me di cuenta de que estaba creciendo para los demás, pero olvidando quién me enseñó a ser. Me levanté despacio. Fui al aparador. Saqué una cajita pequeña de terciopelo. Dentro, un broche de plata con forma de hoja. El mismo que me regaló su abuelo cuando cumplimos 40 años juntos. «Esto era para ti». Pero mamá dijo: «Lo sé, pero esto es de quien no se va cuando más se le necesita». Lo tomó con ambas manos, como quien recoge una promesa, y lo guardó en su bolsillo. «¿Puedo venir cada semana, abuela?». «No hace falta que lo preguntes, hija. Esta siempre será tu casa». Nos quedamos juntas hasta que se hizo de noche. Sin televisor, sin teléfonos. Solo el sonido del reloj de pared y el goteo lento del té en la taza vacía. Cuando se fue, no cerré la puerta de inmediato. Dejé que su perfume se quedara un poco más, como si el alma de esta casa volviera a tener calor. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy no me devolvieron el pasado,
pero alguien vino a salvar el futuro. El avión despegó con suavidad, apenas un temblor en las alas. Yo llevaba las manos sobre el regazo, los dedos entrelazados como quien sostiene un secreto o un renacimiento. Era la primera vez que viajaba sola. La primera vez que salía del país sin tener que avisar a nadie, sin buscar permisos, sin calcular horarios según los demás. Solo yo y una maleta roja con líneas doradas. Me acomodé junto a la ventana. La auxiliar de vuelo me ofreció agua. Asentí con una sonrisa. El reflejo del cristal me devolvía una imagen que casi no reconocía. Cabello corto, piel limpia, sin pintura. Y en los ojos, algo nuevo. No alegría. No aún. Pero sí algo parecido a la paz. Respiré hondo. Y saqué el cuaderno de tapas duras. Ese donde antes anotaba recetas, fechas de cumpleaños, pequeñas deudas domésticas. Hoy iba a escribir otra cosa. Con trazo lento, pausado, dejé caer la primera frase. Nunca es demasiado tarde para vivir tus sueños. No era una frase bonita para colgar en la pared. Era mi verdad. Mi cuerpo estaba aquí. Mis pies dejando atrás una casa vacía. Mi historia rescatándose sin espectadores. Cuando George aún vivía, soñábamos con Italia, con caminar por las calles de Florencia al atardecer, con perdernos entre ruinas romanas, con comer helado sentados en una plaza. Nunca se dio. Siempre hubo algo más urgente. Una factura, una enfermedad, una mudanza. Y cuando por fin teníamos tiempo, él ya no estaba. Pero el sueño no se murió con él. Se durmió, en una esquina de mi alma. Y ahora despertaba conmigo. Miré por la ventanilla. Las nubes parecían montañas de algodón. Y por primera vez en mucho tiempo no pensé en lo que dejaba. Pensé en lo que me esperaba. Ya no cargaba el apellido como un peso, ni el pasado como una cadena. Cargaba solo lo necesario. Mi nombre, mi memoria. Y mi derecho a comenzar otra vez. No llevaba joyas. Solo el broche de plata que le regalé a Lisa, ahora prendido en mi pañuelo. Ella me lo devolvió esa mañana, antes del vuelo. Lléveselo usted, abuela, para que le dé suerte. Me lo das ahora, y yo te lo devuelvo cuando vuelva, le dije sonriendo. Pero prometa que volverá con historias que contar. Prometo volver siendo otra, más mía. Cerré los ojos. Recordé todas las veces que esperé que alguien me reconociera. Un agradecimiento, una flor, una palabra. Nunca llegaron. Y sin embargo, aquí estoy. Yo me regalé este viaje. Me preparé el té esa mañana. Yo hice la maleta. Reservé los hoteles. Elegí cada detalle. Y entendí, con una claridad que duele pero libera, que no necesitamos que el mundo nos reconozca. Si una misma se atreve a reconocerse, las otras mujeres del grupo turístico ya conversaban entre sí. Parejas, hermanas, amigas. Yo no me acerqué, no por timidez, sino porque este viaje no era para conocer gente. Era para reencontrarme. Saqué una foto de George. La doblé y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Vamos, viejo, le susurré. Ahora sí, vámonos a Italia. El avión atravesó las nubes. La luz cambió. Como si el cielo supiera que algo se abría. No afuera. Adentro. Pensé en Rachel. En Andrew. En Melissa. No con rencor. Los dejé donde pertenecen, en el ayer. Pensé en Lisa. En sus ojos cuando dijo, solo tengo miedo de perderla a usted. Y entonces supe que no había fracasado. Que aunque me arrancaran el apellido de los documentos, quedaba algo más fuerte. El vínculo que sobrevive a las traiciones. Saqué el pasaporte. Lo abrí. Allí estaba mi foto. Sería, pero digna. Y por debajo de todo, ese nombre que durante años susurré con culpa. Margaret Whitmore. No mamá de, no viuda de, no abuela de. Solo yo. El avión empezó a descender.
El capitán anunció que pronto aterrizaríamos en Roma. La ciudad eterna. Sonreí, porque al fin entendía por qué la llamaban así. Algunas cosas no mueren. Solo esperan a que una se atreva a vivirlas. Florencia me recibió con lluvia fina, de esa que no molesta, que simplemente está como una caricia del cielo sobre los hombros. Caminaba sin rumbo por las calles empedradas, con el paraguas en la mano y la maleta emocional ligera. Las fachadas antiguas parecían susurrarme: llegaste a tiempo. Y sí, no era tarde. No lo fue nunca. Había desayunado sola, en una terraza frente al Ponte Vecchio, con un capuchino espumoso y una rebanada de pan con aceite y tomate. Me supo a infancia, a cosas simples, a todo lo que durante años me negué, esperando a que otros me dijeran: ahora sí, es tu turno. Esa mañana decidí que no iba a seguir esperando más turnos, porque a veces, para vivir hay que levantarse y sentarse donde una quiera. Caminé un rato más hasta que vi un cartel de madera medio inclinado. Libri Antiqui, Old Books Alexander Hayes. Una librería antigua. De esas donde las estanterías no son decoración, sino refugio. Empujé la puerta. El timbre colgado arriba sonó con dulzura. Y ahí estaba él, detrás de un mostrador de roble gastado, con gafas redondas, un suéter beige y una taza de té a medio tomar. Leía algo en voz baja, como si rezara. Levantó la mirada y, sin decir palabra, asintió, como si me hubiera estado esperando. «Buenos días», dije. «Lo son», respondió en perfecto español con acento británico. Sobre todo si alguien entra con ese paso tranquilo que tienen las mujeres que han vivido. Sonreí. Y él también. Pasé entre estanterías con olor a papel viejo y madera húmeda. Tocaba los lomos de los libros como quien acaricia recuerdos. «¿Busca algo en particular?», preguntó desde el fondo. «No exactamente. A veces una no busca, solo se deja encontrar». Se acercó con un ejemplar en la mano. Poesía de Rilke, en italiano. Traducción magnífica. ¿Y usted cree que soy una mujer de Rilke? Creo que es una mujer de silencios hondos. Y eso, señora, eso es puro Rilke. Nos reímos. Como dos adolescentes disfrazados de abuelos. Como dos corazones que entienden el peso de las pausas largas. ¿Tiene té?, pregunté. Siempre, con galletas de jengibre si acepta el riesgo. Acepto todo lo que no esté en mi itinerario, dije, y me senté en un pequeño rincón con cojines de colores. La mesa era baja. La tetera humeaba. Y él volvió con 2 tazas y una caja de galletas que no abría desde Navidad. O eso dijo. Quizás solo quería una excusa para compartir. Me llamo Margaret. Alexander Hayes, Londres, aunque llevo más de 20 años escondido entre estas páginas. No hizo falta contar mucho más. Él no preguntó por mis hijos ni por mi pasado. Solo hablamos de Neruda, de las cartas de Pessoa y de un poema de Idea Vilariño que yo creía olvidado. A veces lo único que necesitamos es una voz que no nos juzgue, dijo él, mientras me servía más té. Asentí. Porque entendí. Porque en sus palabras no había condescendencia, solo compañía. ¿Y usted?, le pregunté, ¿ha amado? Sonrió. Y luego miró por la ventana, donde la lluvia empezaba a cesar. Sí, demasiado tarde. Pero igual valió la pena. No dijo más. Y yo no quise más. A veces lo que sana no es saberlo todo, sino saber que hay otros que también sangraron sin hacer espectáculo. Pasamos casi una hora así. Té, libros y silencios cómodos. ¿Puedo volver mañana? Puede volver cuando quiera. Aquí no vendemos tiempo, lo dejamos reposar. Le compré un libro de Tagore y otro de Alfonsina Storni. Y salí con el alma ligera. No enamorada, pero sí abrazada. Ese día no conocí al amor de mi vida, pero sí a un hombre que, sin tocarme, me recordó que aún existía en mí una mujer curiosa, viva, despierta. Volví al hotel caminando lento.
sin prisa, con el libro bajo el brazo y una galleta robada en el bolsillo. Subí a mi habitación, abrí la ventana, el olor a lluvia y piedra caliente me llenó el pecho. Y escribí en mi cuaderno: hoy no me dijeron te amo, hoy me dijeron te veo. Y eso también salva. Un año después, y aún me despierto con la misma pregunta suave en el pecho: ¿de verdad esta vida es mía? La respuesta viene con el aroma del café recién molido, con el sonido de las campanitas en la entrada, con la luz dorada de la mañana cayendo sobre los libros abiertos. La llamamos café memoria. Pero para mí, este rincón de Sevilla es más que un café con libros. Es un corazón con ventanas. Alexander y yo lo abrimos sin prometer nada grandioso. Solo queríamos un lugar donde la gente mayor pudiera venir sin sentirse invisibles. Un sitio donde el tiempo no se corriera, sino que se sentara con nosotras. Él organiza los estantes con delicadeza, como si acariciara cada historia. Y yo sirvo el té como me enseñó mi abuela, con hojas sueltas y con silencio amable. Tenemos una mesa redonda junto al jazmín del patio, donde los domingos recitamos poesía para quien quiera escuchar. No se paga entrada, solo se pide respeto y ganas de recordar. Por las tardes me siento en el porche con un cuaderno entre las rodillas y una manta sobre las piernas. Escribo sin prisa, sobre todo lo que fui, y también sobre lo que decidí dejar de ser. Mi primer manuscrito se titula La mujer que dejó de esperar, porque eso fue lo que cambió todo. El día en que dejé de esperar una invitación, una disculpa, una aprobación, y empecé a invitarme yo. A vivir, a perdonar sin olvidar, a recordar sin dolor. Hoy Clara ha venido a visitarnos. Trajo con ella a Lisa, y al verlas entrar por la reja verde, sentí que algo dentro de mí florecía. No como una explosión, sino como esas flores tímidas que brotan después de mucho invierno. «¡Abuela!», dijo Lisa, corriendo hacia mí con una sonrisa que ya conocía, pero que ahora llevaba madurez en los ojos. «Ven, hija, la silla sigue siendo tuya». Nos sentamos las cuatro en el porche. Alexander, que leía en voz baja; Clara, con una libreta llena de ideas para nuevos talleres; Lisa, con las manos llenas de fotos viejas; y yo, con el corazón lleno de paz. Pusimos el té en la mesa, y Lisa sacó el manuscrito. «¿Lo puedo leer en voz alta?» «Solo si prometes que no te reirás de mis errores de ortografía», le dije, bromeando. Empezó a leer con voz clara, hasta que un día, en el vuelo hacia Roma, entendí que nadie iba a venir a rescatarme. Y que eso no era tristeza, era libertad. Nadie habló. Solo el viento movía las hojas del limonero. Alexander me miró por encima de sus gafas. Clara apretó mi mano. Lisa siguió leyendo. No necesitaba una reconciliación teatral. Solo necesitaba una silla bajo el sol, un libro entre las manos y alguien que dijera, «te veo». En algún momento dejé de oír con los oídos y empecé a sentir con el pecho. No era orgullo. Era algo más profundo. Algo parecido a haber vuelto a casa, pero esta vez en mi propia piel. «Abuela», dijo Lisa al terminar, «¿qué vas a hacer con esto?» Me encogí de hombros, sonriendo. Tal vez lo imprima, tal vez lo regale en cada taza de café, tal vez no haga nada. Lo importante no es quién lo lee. ¿Es que por fin lo escribí yo? Alexander se inclinó para besar mi frente. Clara fue por más té. Lisa sacó una cámara y tomó una foto de los cuatro sentados juntos. «Esto es lo que quiero recordar siempre», susurró. «A usted, no esperando nada, pero teniéndolo todo». Y sí, tal vez no tengo una gran casa, ni una cuenta repleta, ni una familia perfecta, pero tengo este rincón lleno de aroma a libros usados, una voz que ya no tiembla, y una vida que por fin me pertenece. Esa noche, mientras cerrábamos el local, Alexander me dijo: «¿Sabes qué me enamora de ti? Dímelo. Que no necesitaste ser salvada, solo te diste permiso». Y tenía razón.
No todas las personas que te dieron la vida sabrán amarte como mereces. No necesitas una invitación para empezar de nuevo. No hace falta una fiesta para sentir que vales. Si nadie te honra, levántate tú misma. Porque vivir con verdad y amor propio, sí, y gato, es el acto más valiente y más bello que existe. Esta historia no solo habla de pérdidas, habla de la fuerza silenciosa que tienen las mujeres que, incluso con el corazón roto, siguen sirviendo té, escribiendo memorias y enseñando que el amor, el verdadero, siempre empieza por una misma. Y si alguna vez pensaste que era tarde, recuerda que nunca lo es para volver a ti. Si esta historia tocó algo en usted, suscríbase, compártala, déjenos un comentario. No es solo una historia, es una invitación a que usted también cuente la suya. ¿Alguna vez tuvo que levantarse por sí misma? Queremos escucharle, porque aquí cada voz cuenta, y la suya también.